Buenos días, soy Paloma Vasallo. Bienvenidos una vez más al canal de podcast de Spain 11 Family Office. Comenzamos nuestro programa Inversión con nombre propio con la participación de Elena Nieto, directora de ventas de Bontobel España, y también con la participación de Diego Morales de Spain 11. Comenzamos. Buenos días, Elena. Es un placer tenerte a ti y a la gestora Bontobel con nosotros en nuestro programa Inversión con nombre propio. Buenos días, Paloma. Buenos días a todos y encantada de que me invitéis. Es un honor poder participar en estos podcasts que hacéis. Estupendo, Elena. Muchas gracias. Elena, para entrar ya en la entrevista, el buen ritmo de vacunación en las principales potencias mundiales se está traduciendo en una reactivación de la economía. Los datos publicados del PIB del primer trimestre de China y Estados Unidos indican un crecimiento de la economía hasta llegar a niveles prepandemia. Por otro lado, los datos de Europa no son tan positivos, ya que indican un peor comportamiento de la economía. ¿Cuál es vuestra visión de la coyuntura actual en la economía y qué países o áreas geográficas consideráis que van a salir más reforzadas? Bien, pues gracias por la pregunta, Paloma. Es verdad que el ritmo de vacunación ha aumentado en todo el mundo, sobre todo en Europa, donde los datos económicos sorprenden por su lado positivo. Sin embargo, el panorama de la pandemia sigue siendo un poco sombrío en países como India, Turquía, pero no obstante mantenemos nuestras perspectivas económicas de una importante recuperación del crecimiento en los próximos trimestres. Creemos que 2021 será el turno del despegue de las economías y seguirán encendidos y a todo gas los potentes motores de estímulo económico que han dado empuje a los mercados en el marco de una audaz política monetaria mientras continúa el avance de estas campañas de vacunación. Si vamos más a países, el número de infecciones, por ejemplo, en Estados Unidos se ha estabilizado, pero sigue siendo elevado. Y aunque Estados Unidos ha desbancado a China como motor de crecimiento mundial, su economía parece ahora un poco más propensa a riesgos de sobrecalentamiento. Si hablamos tanto de Reino Unido como de Israel, se han erigido los dos como los campeones de la vacunación, con la ventaja añadida de una reapertura económica antes de lo previsto y la mejora de la confianza de los consumidores, que al final eso es lo que genera consumo y lo que reactiva la economía. Es verdad que todos los países han ampliado muchísimo sus ayudas a las empresas, a los hogares, los estímulos fiscales durante este año 2021 incluso superará el apoyo que se tuvo en concreto en la Unión Europea en el año 2020. Los bancos centrales siguen apuntalando aún más las economías, manteniendo unas condiciones financieras muy favorables, sobre todo acelerando el ritmo de compras. Probablemente salga más adelante, ¿no?, el tema de los bancos centrales con las retiradas de los estímulos, pero creo que los portavoces de los bancos centrales han sido súper claros y que necesitan una recuperación muchísimo más robusta. Para no seguir entrando y alargándome en el contenido, vamos a hablar también de los mercados emergentes. Han seguido acelerando con una tasa de crecimiento del PIB que podría alcanzar alrededor del 6,6 en 2021 frente a una contracción en el 2020 del menos 1,3 según nuestras previsiones. Sin embargo, hay señales que apuntan cierta desaceleración en los mercados emergentes para el segundo semestre del año, ¿vale? A pesar de que China ha tenido un crecimiento espectacular en el primer trimestre del 18,3% interanual, que es espectacular. Sin embargo, no vemos ninguna contracción económica en la segunda mitad del 2020. Dada nuestra estimación de una normalización gradual de los estímulos políticos en Occidente, así como en China, seguimos creyendo que los mercados emergentes pueden alcanzar una tasa de crecimiento del PIB del 4,7 en 2022, suponiendo que la inflación se mantenga bajo control, que es nuestra expectativa, ¿vale? Entonces, al final creemos que sin olvidarnos de la parte muy selectiva, sin olvidar que hay una tendencia de crecimiento y de valoración y de tomar en cuenta las valoraciones de las compañías, hay medidas de apoyo a la economía
que pueden de alguna manera reducir la fiabilidad de los datos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gestión activa hoy en día cada vez, y el asesoramiento que vosotros dais, cada vez es más importante. Por lo tanto, puede haber sorpresas en la segunda mitad del año, pero lo más importante es monitorizarlas, ¿vale? Pero sí que creemos que puede haber un crecimiento bastante sostenido. Ajá. Estados Unidos, comentabas antes, bueno, ha presentado unos datos macroeconómicos que han superado las previsiones. Nosotros desde Aspain 11 disponemos en nuestra parrilla de activos el fondo de renta variable Vontobel Fund Use Equity, con un estilo de inversión growth en grandes empresas. ¿Qué podemos esperar de este estilo de inversión dentro de este proceso de recuperación? Pues muchísimas gracias, porque Vontobel Fund US Equity, Paloma, tiene un histórico desde el año 91. Está gestionado desde Nueva York con gestores que han vivido absolutamente todos los ciclos económicos. El fondo sigue, pues como bien has dicho, un enfoque de crecimiento de calidad en el que su objetivo es ofrecer a nuestros clientes una rentabilidad a largo plazo. Y para conseguir todo esto buscamos invertir en empresas con posiciones de liderazgo en el mercado y que tengan potentes franquicias. Estas empresas altamente rentables, con un crecimiento constante en beneficios y sólidos fundamentales, se comportan bien durante expansiones económicas y también en momentos malos de mercado, en entornos difíciles. Nos esforzamos mucho por explicar este proceso de inversión y posicionar nuestras carteras para participar en los mercados alcistas, pero también, y a modo de ejemplo, en momentos difíciles. Y os voy a poner a modo de ejemplo un dato que yo creo que es muy interesante, y he cogido un periodo de tiempo largo. Podemos decir que en los últimos años este fondo ha sido capaz de conseguir el 94% de las subidas del mercado, pero hemos conseguido que cuando cae el mercado un 100%, nosotros caigamos un 84%. Es decir, es un fondo de renta variable que compra compañías de calidad apoyadas en fundamentales, busca crecimientos crecientes, por eso es growth, pero no a cualquier precio. Y es por ello que somos capaces de caer más que el mercado. Durante los primeros meses del año hemos detectado una rotación de carteras hacia valores value. ¿Cuál es la posición vuestra respecto a este movimiento y qué fondo de gestión value destacaríais? Paloma, es el viejo debate de crecimiento y valor, ¿no? Uh-huh. Pero antes de reorganizar la cartera de nuestros clientes a la luz de la actual rotación que has comentado, yo creo que debemos resaltar o tener en cuenta varias cuestiones, ¿no? Definamos qué es valor de una acción. El valor de una acción es el resultado del descuento de los flujos futuros de una empresa al valor presente. En otras palabras, muchos valores baratos lo son por una buena razón, o sea, porque tienen que ser baratos, ¿vale? Esto yo creo que es muy importante, porque todos podemos comprar una compañía a 10, ¿vale? Porque ha estado a 60, pero se nos puede ir a 5. ¿Quién te dice que no puede bajar a 5, ¿no? Aunque las acciones de valor pueden ofrecer protección contra las caídas debido a su baja valoración y al elevado pago de dividendos, porque esto también es una característica de las compañías value o de valor, al margen de cualquier posible revalorización a corto plazo, estos valores tienen un precio bajo, porque no se espera que los flujos de caja futuros de estas empresas crezcan. De hecho, puede llegar incluso a deteriorarse. Las acciones de valor de hoy no son como las acciones de valor que poseían nuestros padres, ¿vale? A largo plazo, los mercados de renta variable han ofrecido históricamente rendimientos en torno al 10%, o más cerca del 7% si lo ajustamos con la inflación, ¿vale? Una acción sin crecimiento de beneficios solo puede generar una rentabilidad igual a su dividendo, ¿vale? Al final, a la hora de recomendar un fondo, yo sería más de buscar comprar compañías que sean capaces de crecer, que coticen con descuento, ¿vale? Y que sean de calidad. Esa es mi recomendación, más que daros un fondo
porque dependiendo de, ahora estamos en un momento de tendencia de fondos de valor, pero cuando el mercado se gire, va a volver a mirar a los fundamentales, el no todo vale, ¿no? Entonces, tener crecimiento, comprarlo con cierto descuento y compañías de calidad, yo creo que es la clave del éxito y es lo que en el largo plazo permite pues caer menos en las caídas y proteger más la cartera en momentos de caída y conseguir ganar algo de dinero. Por daros un último dato, ¿vale? Los estudios muestran que los inversores tienden a ser demasiado optimistas sobre el crecimiento futuro de los valores de alto crecimiento, ¿vale? Y demasiado pesimistas sobre el crecimiento de los valores de bajo crecimiento. Para mí la clave es estar en medio, ¿no? Como decía Aristóteles, en el medio está la virtud. Entre el crecimiento y el valor se encuentran empresas que generan un crecimiento superior a la media de mercado, con unos fundamentales sólidos y unos múltiplos bastante razonables. Teniendo en cuenta la situación actual de los tipos de interés, yo creo que es el término medio, ¿vale? Está la virtud, por decirlo de forma resumida, Paloma. Sí, Elena, mira, antes mencionabas la inflación y sí que es verdad que estamos viendo un repunte de los niveles de precios, conducido en gran parte por esa reactivación económica y unos desajustes entre oferta y demanda en algunos sectores. En Estados Unidos vimos unos datos situados en el 5% en términos intraanuales y del 2% de media en Europa. ¿Cuál es la visión de Vontobel sobre esta tendencia de la inflación? ¿Veremos esta permanencia o será algo coyuntural, algo esporádico? ¿Cuál es la visión de la gestora? Es cierto que los precios de producción se están acelerando en todas partes. En China la subida alcanza el 6,8 en un año. En las últimas es importante decir que Vontobel lleva tiempo diciendo que la inflación va a subir un poco, pero no vamos a conocer niveles de inflación, ¿vale? Como históricamente hemos conocido por varias tendencias estructurales que existen, que es una población más envejecida y la digitalización. Son deflacionistas por definición, ¿vale? En toda esta foto de que la inflación sea duradera, lleva el Fondo Monetario, la Reserva Federal ha seguido sistemáticamente tranquilizando a los inversores sobre el repunte temporal de la inflación. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, sigue diciendo que la inflación es puntual, que no es sostenida en el tiempo, que para tener una inflación real tenemos que tener una inflación salarial. Y si no me equivoco los datos, el último publicado en Estados Unidos, la inflación de los salarios ha sido del 2%, que ha sido muy por debajo de lo que el mercado estimaba. Por lo tanto, desde un punto de vista estructural, creemos que el repunte de la inflación va a ser temporal y no va a ser ni de lejos pues como la hemos conocido. Sí, además, bueno, justamente hoy estamos a la espera, ¿no?, de esta reunión del comité de la FED y más que nada de las posibles palabras que pueda decir luego Powell con respecto a estas variables macroeconómicas y sobre todo a un posible tapering, aunque no se espera que efectivamente haga referencia, bueno, a este término, a esta retirada de estímulos. Sí que, bueno, ¿cuál podría ser, ¿no?, una retirada de estímulos prematura en los mercados? ¿Cuál podría ser la consecuencia? Mira, el tapering o la retirada de estímulos se va a dar. Eso está claro, ¿vale? O sea, ante eso no tenemos ningún tipo de duda. El problema es cuándo, o el problema o la cuestión, ¿no? Yo al final no me centro tanto en rumores de mercado, me centro más en lo que transmite Jerome Powell, ¿no? El mensaje del presidente sigue siendo el mismo que dijo en abril. La FED fijará la política monetaria con el fin de lograr el aumento de empleo, tenga una base amplia y sea inclusivo. Esto es algo que todavía no ha ocurrido. Las cifras tradicionales de empleo siguen estando por debajo de la evolución que espera la Reserva Federal.
Si observamos las ganancias de empleo tras la crisis del 2008, las brechas para los grupos más desfavorecidos alcanzaron su punto máximo de volver a niveles de empleo pre-crisis 2008, fue mucho después del comienzo de la recuperación, tal y como explicó la expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen. No sé si recordáis, fue en mayo del 2013, Ben Bernanke realizó el tapering. Y no sé si os acordáis el efecto que tuvo en los mercados. Fue catastrófico. Por lo tanto, Jerome Powell ha dejado clarísimo que lo va a hacer solamente cuando haya un crecimiento sostenido y cuando esto no provoque ninguna, no volatilidad, sino ningún impacto tremendo en los mercados. Pero bueno, veremos un poco cómo evoluciona. Sí que está, bueno, sí que podemos decir que ha aprendido un poco la lección, ¿no? Powell. Pero bueno, aunque sí que podemos esperar de eso, que este repunte de la inflación sea algo temporal. Por ejemplo, en nuestra parrilla de selección sí que tenemos un fondo de Vontobel dedicado en las materias primas, el Vontobel Commodities, y sí que ha servido como una estrategia para cubrirnos contra estas expectativas de inflación o contra estos incrementos. ¿Qué nos podías contar de este fondo? ¿Es una buena forma para cubrirse en este momento actual? Sí, pues Diego, es un fondo bueno, que es fantástico precisamente para cubrirse la inflación. Las rentabilidades de las materias primas este año han sido atractivas. Para darte un dato, el índice Bloomberg Commodity, que es el más amplio que nosotros utilizamos para no hablar solamente de un sesgo a energéticos, ha obtenido una rentabilidad en lo que va de año, bueno, perdóname, no en lo que va de año, a cierre de mayo, ¿vale? Del 19%, ¿vale? Entonces, como la inflación está en boca de todas, al final la rumorología también pues aumenta el apetito por un determinado activo. Añadir que el producto Vontobel Fan Commodity aporte una cobertura a un repunte puntual de inflación o temporal, como dice la Reserva Federal, sino que además aporta descorrelación a las carteras. Y hemos hecho un ejercicio, Diego, y es en una cartera tradicional donde pones 40% renta variable, 60% renta fija, añadimos entre un 5 y un 10% en commodities, ya no en nuestro fondo, que si lo añadimos nuestro fondo también lo mejora, pero conseguimos mejorar lo que se llama la frontera eficiente, es decir, el binomio rentabilidad-riesgo, sustancialmente, y encima nos da descorrelación en las carteras. Entonces me parece como un activo maravilloso para nuevo ciclo económico que tenemos, ¿vale? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sin duda puede ser un activo bastante atractivo. Elena, Vontobel está firmemente comprometida con los criterios ESG. ¿Qué importancia le da la gestora a esta temática de inversión y cómo añade valor a la inversión de criterios ESG? Pues sí, Paloma, ya la inversión sostenible ya no es un tema nicho. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar, hablábamos de inversión socialmente responsable y la gente nos miraban como frikis y locos. Bueno, es algo que ya se ha generalizado. Y el número de opciones que tenemos a nuestra disposición cada vez aumenta más. Vontobel realizó una encuesta a 300 inversores profesionales el año pasado y mostraba que el interés de los inversores en estas inversiones sigue siendo alto. Dejadme deciros que desde Vontobel creemos que es una inversión que debe abordarse de forma activa. Hay participantes en el mercado que defienden la inversión pasiva por medio de fondos cotizados, que serán los futuros motores de crecimiento en la inversión, de sostenibilidad. No estamos del todo de acuerdo, no decimos que no sean buenos vehículos, pero el problema es que estos vehículos pasivos están basados en índices y es que con demasiada frecuencia no distinguen entre las empresas con las mejores credenciales y las que se quedan en el camino. Es un ejercicio, ¿vale? Del ordenador dice que no, ¿vale?
en el que el dinero fluye hacia empresas que solo cumplen criterios más rudimentarios, ¿vale? Si nos enfocamos en la inversión de gestión activa de las empresas, garantiza que el dinero se asigne preferentemente a las empresas con las mejores prácticas empresariales, tanto para evitar riesgos como para beneficiarse del posicionamiento de estas empresas con respecto a cuestiones importantes de cambio climático. Al final, los gestores activos son capaces de explicar sus acciones y tomar decisiones meditadas en casos límites. Por ejemplo, apoyando a empresas que muestren que la mayor disposición a cambiar su forma de trabajar. No es que ya sean sostenibles, sino, oye, no lo hemos sido hasta ahora, lo seremos en adelante. Y yo creo que ese es el compromiso que debemos tener, porque era algo que lógicamente no estaba en nuestro ADN y ya empieza a estar, ¿vale? Pues Elena, llegamos al final de la entrevista. Te agradecemos mucho tu participación. Desde luego destaco, va a ser muy, muy productiva para nuestros oyentes y muy interesante. Un placer, Elena, tanto la participación por parte de Bontobel como en especial por tu parte. Ya son muchos años que te conocemos y bueno, espero que en futuras ocasiones tengamos posibilidad de podernos ver y tener un encuentro mucho más directo. Gracias, Elena, un placer. Gracias a vosotros, Paloma, Diego, un placer. Un placer, Elena. Y llegamos al final de nuestro programa Inversión con nombre propio, con la participación de Elena Nieto, directora de ventas de Bontobel Asset Management. Espero hayan disfrutado. Esperamos tenerles en próximas entregas. Un fuerte abrazo, cuídense. Hasta pronto.